segundo panel. Y este segundo panel, la idea es poder ver la visión estratégica que tiene el sector privado, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Ya tenemos a las personas listas acá en nuestro escenario, pero vamos a ver primero unos videos de nuestros patrocinadores. Desde los que crean productos hasta los que brindan servicios. Desde lo cotidiano hasta lo extraordinario. Desde los que importan hasta los que exportan. Desde los locales hasta los más nómadas. Desde los que enseñan hasta los que aprenden. Desde las cosas más pequeñitas hasta las más grandes. Desde quienes conocen el principio hasta quienes disfrutan el final. Desde los emprendedores hasta las grandes empresas. Desde quienes lo sueñan hasta quienes lo hacen posible. Todos somos industria y juntos fabricamos futuro. Nuestros productos están presentes en el día a día de millones de personas. Les acompañamos formando parte de su entorno. Compartimos sueños, proporcionamos seguridad y diseño. Tenemos un objetivo claro: entregar a nuestros clientes la mejor versión de sus proyectos. Contamos en Costa Rica con 3 plantas de producción y 9 puntos de venta, así como una sucursal en Panamá, 2 en Honduras y presencia comercial en Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos. Todo esto lo logramos con nuestra más grande fortaleza: un equipo de trabajo especializado. Somos Extralum, una marca de calidad con sello costarricense. Abrimos las puertas a nuevas posibilidades para movilizar el cambio y contribuir con el progreso y el bienestar de las personas en cada lugar al que llegamos. Porque transformamos la fuerza de los elementos, tejemos redes, conectamos mundos, alimentamos el movimiento. Nuestra energía es y será un motor de renovación. No nos detendremos porque conocemos el valor de las pequeñas acciones, de las ideas que rompen límites. De esta manera elegimos creer, soñar, construir y avanzar para abrir la puerta a un futuro más sostenible para todos. N. Bueno, y continuamos entonces con el último panel que tenemos de este foro de análisis de la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. Y ya tenemos, como les comenté ahora, a nuestros panelistas listos. La idea es poder analizar un poco la visión estratégica desde el sector privado, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Por lo tanto, a quienes invitamos a participar en este panel es a la señora Daniela Rojas, diputada y presidenta de la Comisión Especial de Energía de la Asamblea Legislativa, también a la señora Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, el señor Franz Tattenbach, quien es el ministro de Ambiente y Energía, y don Sergio Capón, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Industrias. En este caso, este panel va a ser moderado por don José Pablo Montoya, quien es vicepresidente de la Cámara de Industrias y también es el coordinador de la Comisión de Energía. Muy buenos días a todos y don José Pablo, pues ahora sí usted es el que asume la dirección de este panel. Adelante. Bueno, buenos días primero. Aquí muy honrado de tener este panel tan selecto. Como bien decían anteriormente, vamos a hablar un poquito más de la parte estratégica de lo que significa esta ley. Y cada uno de ustedes en sus diferentes roles tiene un gran impacto para que ojalá esta ley se materialice. Entonces, primero, Daniela, mucho gusto de tenerla aquí como representante, como diputada de la República y como presidenta de la Comisión Especial de Energía de la Asamblea. Creemos que hay un gran peso en esta comisión y creemos que va a ser el punto de discusión de esta ley. Natalia, bienvenida. El Ejecutivo tiene un gran rol que ahora vamos a ver también don Franz en su característica de ser el líder del MINAE, pero vemos con muy buenos ojos que el Ejecutivo haya propuesto una ley
de modernización, de armonización. Y tenemos grandes expectativas. Muchas gracias por estar aquí, don Franz, de nuevo. Su rol es crucial. Y por último, don Sergio Capón, nuestro presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Industrias, bienvenido. Y vamos a comenzar con nuestra discusión. La idea es que cada uno de ustedes pueda tener un espacio de 10, 12 minutos para que se refieran a esta iniciativa. ¿Cuál es su visión respecto a la aprobación de esta ley? Su necesidad, su visión desde las diferentes posiciones que ustedes tienen, desde la Presidencia de la República, desde el ministro rector y desde la Asamblea Legislativa. Y por ende de don Sergio con su opinión desde el punto de vista de consumidores. De momento comenzaríamos con una participación de don Sergio y vamos a ir dándoles espacio a cada uno de ellos. Y con don Sergio, ¿es necesaria una nueva ley para el sector eléctrico? ¿Por qué? ¿Qué puede ganar el país y los consumidores? ¿Apoyaría la capacidad de competir de las empresas y la generación de empleo para este país? Adelante, Sergio. Bueno, muy buenos días nuevamente y a los panelistas que me acompañan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que ustedes son realmente las personas que están al frente de este esfuerzo y dependemos de ustedes para que esto se haga una realidad. Esta ley de armonización, que ya para empezar tiene un bonito nombre, porque efectivamente necesitamos armonizar nuestro sistema eléctrico nacional, más que cambiarlo o modificarlo, sino es armonizarlo. Quiero empezar con el tema de que ya lo han comentado en los foros previos, y perdón por repetirlo, pero es que la importancia de este tema y la trascendencia que tiene, no en el corto plazo, sino en el largo plazo, es sumamente relevante. Básicamente tenemos una matriz energética, 22% es energía eléctrica que, como todos sabemos y nos hace muy orgullosos, es básicamente renovable. Tenemos un porcentaje, 8%, 9% de energía de biomasa y un 67% de energía de combustibles fósiles. Eso significa, y estos son unidades energéticas, ¿verdad? Esto no son galones ni litros, son unidades energéticas. Entonces, si nosotros realmente quisiéramos transformar a Costa Rica y descarbonizar a Costa Rica, quiere decir que esa parte del pastel que vemos en azul se debería convertir en celeste. O sea, quiere decir que requeriríamos que el sistema eléctrico nacional fuera 3 o 4 veces más grande de lo que es hoy en día. Y ese dato es sumamente importante porque hemos tenido una discusión sobre el tema de los excedentes que tiene el sistema eléctrico nacional, que es una realidad. Tenemos excedentes importantes, pero tengamos claros que esos excedentes es apenas como un vasito de agua, un respiro dentro de la necesidad que tiene el país en el largo plazo. ¿Y por qué esto es importante? Porque efectivamente el país y el mundo entero y todos nosotros estamos presionados con el tema de la descarbonización. Esto es por el futuro, no solo nuestro, porque en realidad ya nosotros vamos casi que de salida, sino el futuro de nuestros hijos y nietos y los que vendrán después. ¿Qué va a pasar con el país? El país asumió retos en las cumbres, en la cumbre de París, de una descarbonización, de llegar a alrededor de 9.110 gigas de carbono, de emisión de carbono para el año 2030. Hoy en día estamos en alrededor, la última vez que se contabilizó en el 2017, de 14.000. O sea, eso quiere decir que deberíamos, de acuerdo a ese acuerdo, deberíamos recortar casi la mitad de nuestras emisiones. Y la proyección que tenemos es totalmente lo contrario. O sea, vamos en el camino totalmente incorrecto. Y si vemos para el año 2030, pues vamos a estar emitiendo básicamente el doble de lo que estamos emitiendo. Y esto es una
triste realidad que hasta ahora lo que hemos hecho son compromisos en papel, que es muy fácil, el papel aguanta todo lo que le pongan, dicen, pero no hemos hecho cosas realmente para hacer este cambio. Y si hoy llegara, y ahora que viene Navidad y viniera el niñito Dios y nos diera a todos y nos cambiara los carros por carros eléctricos y a todo mundo apareciéramos con buses eléctricos, etcétera, etcétera, pues lo que sucedería es que probablemente no vamos a tener presas, porque nadie va a poder andar sus carros eléctricos en los buses eléctricos porque no hay capacidad de generación eléctrica para sostener ese modelo. Ahora, esa es la triste realidad. Bueno, además de eso, que se haga el milagro mañana o pasado mañana con Alemania, ¿verdad? Que nos regale eso también, además de los carros eléctricos. Entonces, básicamente, si empezamos por el problema, este 67% de consumo de combustibles, efectivamente, la única manera de reducir ese consumo de combustibles no es dejar de gastar, o sea, porque la energía la necesitamos para trasladarnos, la necesitamos para producir, la necesitamos, o sea, no es simplemente decir prohibamos el petróleo, porque entonces nos morimos de hambre. Básicamente, el paso que sigue es electrificar, en el corto, pero en el largo plazo, porque obviamente esto no es un problema que vamos a resolver de un día para otro. Entonces, para electrificar, como lo comentaba anteriormente, necesitamos inversión, necesitamos efectivamente crecer en la generación eléctrica y necesitamos reducir los precios. Y para hacer esto, efectivamente, si seguimos haciendo lo mismo, pues vamos a tener el mismo resultado y no vamos a lograrlo. Tenemos que permitir que el sector privado entre a invertir en este proceso de descarbonización, porque el sector público no va a dar abasto, no tiene los recursos ni tiene la capacidad financiera para hacer las inversiones que requerimos. Estas inversiones tienen que traer, para que funcionen, tienen que ser competitivas, traer tarifas competitivas que nos lleven a la descarbonización. Y aquí quiero poner un bonito ejemplo, extraordinario ejemplo que tuvimos hace un poco más de una semana. Fuimos invitados a participar en un anuncio muy positivo para el país que dio la empresa Bridgestone. Bridgestone está invirtiendo en el país $250 millones en los próximos 2 años, y dentro de esa inversión de $250 millones está invirtiendo $50 millones en una caldera eléctrica. O sea, eso sí es descarbonizar, porque efectivamente va a dejar de consumir una brutalidad de combustible y traspasar ese consumo a energía eléctrica. Bridgestone lo puede hacer, ¿por qué? Porque ellos han invertido también, cosa que no lo puede hacer la mayoría de las empresas, en una subestación para poder tener acceso a la tarifa de alta tensión. Entonces, con una tarifa de alta tensión, que es una tarifa que anda alrededor de los 5 o 6 centavos de dólar, pues sí hace competitivo una caldera eléctrica contra estar quemando búnker o diésel o algún otro combustible. Entonces, eso es el proceso de descarbonización, y a eso es, con un ejemplo claro, lo que nos referimos de mandar las señales correctas para que efectivamente electrifiquemos el país. Nosotros hemos venido insistiendo en el sistema eléctrico nacional. Lo vimos en los últimos años. Efectivamente, nosotros tenemos un sistema de larga data, pero desde hace algunos años, digamos como desde principios de este milenio, empezamos con lo que llamamos la espiral de la muerte. ¿Y qué es esta espiral de la muerte? Pues básicamente es que las tarifas eléctricas son más caras. Al ser las tarifas eléctricas más caras, las empresas o cierran o dejan de consumir o buscan estrategias para consumir menos. Al consumir menos o irse, pues hay menos demanda. Al haber menos demanda, los costos fijos de los generadores aumentan, ¿verdad? Porque tienen menos unidades en donde distribuir sus costos, y eso hace pues que vayan a la ARECEP. La ARECEP, como tiene que darle la sostenibilidad financiera, sube las tarifas,
y volvemos a subir las tarifas y entramos otra vez en el mismo costo. Y esto nos lleva a que el sistema efectivamente va a morir. Por eso le llamamos la espiral de la muerte. Y lo que hemos venido insistiendo en este mismo tema de visión es caer en lo que llamamos un círculo virtuoso en donde efectivamente promovamos tarifas eléctricas muy competitivas. Eso nos lleva a aumentar la productividad, ese aumento de productividad lleva a incrementar la demanda y ahí continúa el círculo, a mayor demanda, menores costos de producción de la energía, mayor rentabilidad tienen los productores y pues lógicamente vamos en un círculo virtuoso que además ese aumento de la producción lleva otro factor alineado que es una mejora en el crecimiento económico y ese mejora en el crecimiento económico nos lleva a más empleo y esa mejora del crecimiento económico nos lleva a más ingresos fiscales y ahí doña Natalia estaría muy contenta de pensar que el país nos genere más ingresos, ¿verdad? El cual nos soluciona el problema fiscal, ¿verdad? La modernización del marco tiene que darse. Aquí vemos una evolución y no voy a entrar ahí en todas las leyes que hemos generado desde los años, desde principios del siglo pasado casi. Lo que se ha dicho en el foro anterior, y repito, no voy a gastar mucho tiempo en esto, pero básicamente tenemos un cúmulo de leyes, reglamentos que hemos venido creando y leyes que hemos venido creando a lo largo de los últimos casi 100 años, y que no están armonizadas, básicamente, digamos, para reiterar el tema del nombre del proyecto de ley, y sobre todo que la visión de estas leyes no necesariamente responden al consumidor. Es importante que para que este modelo, el modelo eléctrico, cualquier modelo productivo, es más, cualquier empresa productiva del mundo que quiera sobrevivir, tiene que fijar sus ojos hacia la necesidad del competidor. Las cosas no funcionan al revés, no, las prioridades no definen lo que la empresa quiere hacer para crecer y ganar plata. No. La empresa, si quiere crecer y ganar plata, tiene que poner los ojos en el consumidor y lo mismo pasa con un sistema eléctrico nacional. Entonces, efectivamente consideramos que se requiere una reforma y esta reforma creemos que va en la dirección correcta para que sea un hilo conductor y que efectivamente ponga como eje central de ese hilo conductor al consumidor. En el corto plazo tenemos efectivamente problemas en el sistema eléctrico que ha generado un poco las cosas que hablábamos anteriormente. Tenemos una sobrecapacidad instalada que quisiéramos utilizar. Y lo que quisiéramos utilizar esa sobrecapacidad instalada que tenemos hoy en día, que repito, es muy pequeñita si queremos realmente descarbonizar el país, pero está ahí y es un primer buen paso que podemos dar para empezar en este proceso de descarbonización, y generarle además beneficios a las empresas productivas o capacidad instalada, como comentábamos en el panel, como comentaban en el panel anterior, capacidad de generación renovable parada que tenemos en el país. Uno dice, no puede ser que no podamos usar eso y estemos básicamente quemando combustibles y contaminando el ambiente. Tenemos un problema de definición y planificación en los proyectos. Ahí hay repito, a lo largo del tiempo se han venido generando proyectos. No todos los proyectos entraron cuando deberían haber entrado, pero además la ejecución de esos proyectos ha sido bastante pobre, generando costos adicionales. Y eso es lo que hay que tener claro. O sea, cuando el Estado invierte, si el Estado lo hace mal, el costo lo asumimos nosotros, ¿verdad? Somos socios sobre todo en las pérdidas, ¿verdad? Y por eso insistimos que la apertura de la inversión privada, en donde sea el privado el que asume una buena parte de ese riesgo, es parte de lo ideal y lo que tenemos que introducir dentro del sistema. Y finalmente tenemos un modelo que se define como centrado muchísimo en el status quo. Status quo que hoy realmente cuando oigo a don Marco
Acuña, del ICE, pues sí, hay un cambio real de la visión que tiene el ICE o Marco hoy en día como presidente del ICE versus lo que hemos tenido en el pasado, pero la realidad es que esto. Y aquí voy a también hacer un ejemplo muy rápido. Yo creo que hoy en día los cambios que estamos teniendo en todo el tema de autogeneración, paneles solares, generación distribuida, es exactamente lo mismo que fue el Internet y los celulares para la telefonía fija, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el camino que hubiéramos seguido en este país? Ah, no, prohibamos Internet y prohibamos los celulares con tal de que la telefonía fija se mantenga, ¿verdad? Eso es totalmente ilógico y cualquiera que le digamos eso hoy en día dirían de este señor es un, bueno, no voy a decir mejor que es, ¿verdad? Y es lo mismo que nos va a pasar. Efectivamente, la tecnología nos alcanzó y si no hacemos algo para adaptarnos a esta tecnología, el usuario se va a encargar de arreglar esto en 2 monazos y no es positivo para el país, ¿eh? Nosotros hemos venido hablando aquí desde la Cámara con la necesidad de hacer varias reformas. Una es el tema de la rectoría independiente, y ahí efectivamente hemos venido insistiendo en que la rectoría, o sea, que lo que tiene que ver con la planificación y el desarrollo técnico sea con una visión país independiente de los operadores, y ahí más bien inclusive hemos ido más allá. Nuestra posición ha sido que la rectoría, que obviamente debe estar en el MINAE, se separe de la parte ambiental, que sea, porque la producción energética es una actividad económica, es una actividad productiva que requiere una rectoría como tal. Lo otro tiene que ver con la planificación de la satisfacción de la demanda y el plan de expansión. Y aquí sí consideramos que tiene que cambiar el marco legal para que podamos tener una verdadera rectoría sobre el CEN, o sea, el Sistema Eléctrico Nacional, con una capacidad técnica y independencia de los operadores. Seguidamente tenemos el tema de la independencia del Centro de Control de Energía, del CENSE. Esto es algo que tiene que salir de uno de los operadores incumbentes y tiene que ser manejado técnicamente y con independencia. Introducir esta figura del gran consumidor. Efectivamente, el gran consumidor tiene que tener las oportunidades de negociar, de buscar oportunidades para ser mucho más competitivo con los beneficios, repito, que eso trae al país: crecimiento, generación de empleo, generación de divisas, generación de impuestos, etcétera. Y finalmente, consideramos que es necesario, si vamos a lograr todo esto, tener una apertura gradual en el sistema de generación eléctrica. ¿Y por qué hablamos de una apertura gradual? No estamos hablando de que esto lo hagamos de hoy para mañana, de un solo golpe. Es más, de hecho es interesante pensar en el concepto hoy en día que el país realmente no está necesitando en el corto plazo inversión en generación, ¿verdad? Como lo veíamos anteriormente, tenemos ya hoy en día una sobrecapacidad. Entonces, tenemos un espacio de tiempo para poder hacer un cambio en el modelo, poder ir desarrollando los mecanismos para introducir competencia en el sector de generación, ¿verdad? El sector de generación es el principal componente de costo que tenemos en el costo de la energía eléctrica, ¿verdad? Después de la generación está la transmisión y la distribución, y que eso consideramos que no, en esta etapa no debería cambiarse y más bien continuar con el régimen actual que tenemos de un ICE básicamente responsable de todo lo que es transmisión y las distribuidoras responsables de todo lo que es distribución, ¿verdad? Y como bien lo comentaron en el panel anterior, esto también unido a otros servicios, ¿verdad? Como internet, comunicación, etcétera. Lo dije al principio en la inauguración del panel, vemos en esta ley 23414, en este proyecto de ley, una oportunidad para alcanzar muchos de estos objetivos que nos hemos planteado, y por ende felicitamos al gobierno de la República, don Franz, doña Natalia,
por esta propuesta. Lo decimos sin ningún problema, porque es una propuesta valiente y que esperamos que en la Asamblea Legislativa sea vista como tal y sea atendida de manera oportuna y con un sentido de urgencia, porque el país no puede darse el lujo de seguir discutiendo por años y no cambiar nada. Efectivamente, como toda cosa en la vida que hacemos los hombres, tiene oportunidad de mejorarse y consideramos que hay cosas, ya se han mencionado en el foro anterior, de cosas específicas que creemos debe mejorarse y debe coordinarse, pero sí es una oportunidad para que el país modernice el sector eléctrico. En resumen, básicamente consideramos que si queremos descarbonizar el país, tenemos que abrir la oportunidad de crecer en la generación eléctrica, y si no le damos oportunidad al sector privado que haga eso, no lo vamos a lograr. En segundo lugar, tenemos que lograr que esta oferta sea con precios competitivos, ¿verdad? Porque si no tenemos precios competitivos, nadie nos la va a comprar, ¿verdad? Y que efectivamente sea mayoritariamente el sector privado el que asuma los riesgos de este proceso, y no todos los riesgos como son hoy en día, que se los decaen sobre el sector público con los costos que eso conlleva. Efectivamente tenemos que lograr tarifas baratas si queremos sustituir el consumo de combustibles fósiles por electricidad, ¿verdad? Que es la única manera que vamos a descarbonizar. Y para mí ese es el hilo central, eso es lo que nos une a todos, porque nosotros anteriormente, digamos, hace 10, 15 años, hablábamos del tema de la necesidad de tener tarifas competitivas, pero no hablábamos tanto del tema de descarbonización, lo veíamos como competitividad. Pero es que hoy en día no solamente estamos hablando de la competitividad que necesitamos todos para que este país salga adelante, para crecer, para producir, para que tengamos empleo, ¿verdad? Sino que estamos hablando casi que un tema de sobrevivencia, ¿verdad? Si no descarbonizamos este mundo, y cada uno nos toca hacer un poquito dentro de eso, ¿verdad? Para lograr efectivamente el crecimiento económico. Entonces, con esto yo termino cuál es la visión y la posición nuestra, y les agradezco muchísimo a todos por estar hoy con nosotros. Bueno, ahora vamos a oír a don Franz también con sus palabras y sus motivaciones para esta ley. Ahora que oí hablar a Sergio, creo que hemos hablado de competitividad, hemos hablado de descarbonización, pero creo que hay otro factor que es muy importante, que es nuestra visión como país. Hoy por hoy, nuestra matriz energética, vos puntualizaste que está basada en un 67% en el petróleo y sus derivados. Veamos lo que le pasó a Alemania ahora con una guerra entre Rusia y Ucrania, que hemos llamado que esa guerra ahora es una guerra energética. Yo diría, Alemania tiene las repercusiones tal vez de las más importantes de esa guerra energética. Disponibilidad ¿cómo se llama? De la matriz energética para poder abastecer a sus industrias y a sus consumidores a 2 o 3 veces más el precio, más el impacto del petróleo. Ese 67% nuestro dependemos de terceros también, de un producto que no controlamos. Mientras tanto, que si ampliáramos o revirtiéramos esa matriz y bajáramos a un 50, a un 40%, cambiando eso a una matriz más sostenible, menos carbonizada y de más control de nuestro, porque se produce aquí, tendríamos un menor impacto hacia los problemas de volatilidad política global. Entonces, creo que también hasta en eso deberíamos incluirlo aquí. Entonces, don Franz, usted como ministro del MINAE, creo que tiene un gran rol en todo esto y quisiéramos escucharlo. Hablamos entonces de la importancia del reto de descarbonización y cómo las tarifas eléctricas podrían ser un habilitador de ese proceso.
Este proyecto está orientado hacia la competitividad de las tarifas eléctricas tan importantes y el impacto en la competitividad país también es otro tema que quisiéramos escuchar. Considera al consumidor como el centro de atención del sistema eléctrico nacional. Facilita que se realicen inversiones en el futuro por parte del sector privado en un ambiente de competencia. Estos son algunos de los temas que quisiéramos escuchar su visión estratégica, don Franz. Así que adelante. Muchas gracias, don José Pablo, y muchas gracias a don Sergio también por la amplia exposición y por el foro, realmente por el espacio. Yo lo considero como casi que un lanzamiento, ¿verdad? La propuesta de la ley está excelente, no puede estar mejor, es donde queremos estar. Y sí, a las 3 preguntas que hizo 4, ¿verdad? O sea, es realmente importante, y la visión que está detrás del Ejecutivo en esto, y es una cosa que discutí muchísimo con el presidente. El presidente participó mucho en esta ley, nosotros tuvimos varias reuniones con él, 3 o 4 reuniones de fondo, desde el puro inicio de la administración. Es una visión de valor agregado. ¿Qué queremos hacer con la electricidad en Costa Rica? ¿Para qué la queremos? Para el consumidor, sí, pero el consumidor amplio que genere valor agregado también, no solo el consumidor, por supuesto que en los hogares es importantísimo, pero el consumidor también es la industria que puede producir más exportaciones. Costa Rica es una economía abierta. Ya a estos niveles de ingreso per cápita, como los que tiene Costa Rica, o exportamos, ¿verdad? Ya esto es una realidad. Ya no se puede tener un país de 5 millones de habitantes y niveles per cápita como el de Costa Rica sin ser una economía furiosamente exportadora. ¿Y qué vamos a exportar? Bueno, turismo, agricultura, agroindustria e industria. Y descarbonizarse es lo que sigue. Costa Rica, dichosamente, estamos en un lugar donde ahora podemos cosechar la visión de nuestros antepasados. Una visión de tener una matriz eléctrica renovable, 0 emisiones, y puchis, como lo repetía yo, y con potencial para multiplicarse por 3. Alcanza, don Sergio, para llegar y llenar ese pedazo del pie que usted se quiere comer con electricidad, esa descarbonización, ese 65% que usted presentó. Tenemos los recursos naturales para hacerlo. Ahora, son recursos naturales renovables, no son infinitos, pero Costa Rica está en una posición única para ser el país más competitivo del mundo, porque tiene energía renovable potencial suficiente. Segundo, tiene un ecosistema bastante maduro ya. El Marco, yo ahora insistí en tomarme una foto con, con don Marco en representación del ICE como su presidente, con don Alan Benavides en representación presidente de la SEDET, y con Mario Alvarado como presidente de ACOPE, gerente de ACOPE, gerente general de ACOPE, porque ese es el ecosistema del sistema eléctrico nacional, de productores, distribuidores, ahí está. Y en ese ecosistema, tener realmente la oportunidad de compartir en un panel con ellos previo y ahora, y la verdad es que hay un apoyo a la ley. O sea, la verdad es que lo sentí, voy a rajar, pero hay apoyo a la ley. Qué bueno, o sea, qué dicha. Y me parece que entonces ya voy a caer más en lo político. ¿Qué sigue? O sea, ¿cómo no desperdiciar la oportunidad, verdad? Hay apoyo a la ley y esta ley va a llevar a Costa Rica a la descarbonización. Hay que hacer cosas en electromovilidad. Yo veo a la ley como habilitatoria para que haya más, se movilice más el mercado, se anime a invertir. Tarifas, me voy directo a las tarifas. Sí, necesitamos una mentalidad alrededor de las tarifas diferentes. Tienen que ser tarifas de descarbonización, tienen que ser tarifas que contemplen el concepto de que si estoy incurriendo en un nuevo mercado que no me es típico para una distribuidora, para un generador, tengo que tener una tasa de rentabilidad un poco más alta que la de simple reposición y al costo. Sí creo en eso, sí lo he hablado con representantes de la ARECEP y voy a seguir hablando con ellos y vamos a ir a la junta directiva para hablar de esto. O sea, si no hacemos eso, no nos descarbonizamos. ¿Está Costa Rica atrasado? Sí, no, a mí me gusta ver el vaso medio vacío cuando quiero llorar y medio lleno cuando veo oportunidades. O sea, Costa Rica sí es cierto que está con una gran deuda de descarbonizarse, pero también es cierto que es el país quizá más avanzado en estos temas. Costa Rica ya logró
¿cómo se llama? Logró totalmente separar la productividad agropecuaria de la deforestación y de las emisiones en lo que es su agropaisaje. Igualmente logró descarbonizar totalmente la energía eléctrica y tiene oportunidad de multiplicarla por 3 si quiere. ¿Qué nos falta? ¿Cuánto tenemos en ese ejemplo que dio don Sergio de Bridgestone? Una caldera, 50 millones de inversión. Interesante, generará mucho trabajo, consumirá mucha electricidad. ¿Y cuánto hay instalado ahí en calderas y en hornos? Hay más o menos 500, el equivalente a 500 megavatios. Se los soñara el sector ACOPE y el sector privado para crecer. Ahí es donde está el crecimiento. En esa descarbonización hay 500 megavatios emitiendo solo en la industria. Y en buses y en transporte, lo que queda de esa matriz del 65% que mencionaba don Sergio. O sea que la industria también está muy descarbonizada, nada más le quedan esos pockets ahí que hay, ¿verdad? Entonces, yo sí veo una gran oportunidad y sueño con un país carbono neutro, pero jalando al consumidor, jalando a la industria y competitivo. O sea, la renovabilidad de nuestra energía y lo verde que somos, y lo sostenible que somos y los cero emisiones que somos, debería ser para ser súper competitivos y que atraiga mucha industria y que sea un gran jalón para la industria venirse a localizar a Costa Rica, porque aquí rápidamente puedo decir, aquí es cero emisiones lo que producimos, y entonces sí lo veo así. La ley que se propone es una ley, ¿qué diríamos? Yo diría que es una ley, sí, valiente, sí, tal vez es valiente, pero más que todo es viable y es urgente. No le quiero quitar la urgencia. O sea, yo no quiero quitarle la urgencia a la ley. La ley es urgente. ¿Por qué? Porque hay apoyo, porque en la presentación que usted hizo, don Sergio, yo vi, sí, tienen, yo no digo que 30 años discutiendo eso, pero tienen unos 15 tal vez o 20 de por qué querían esto y esto y esto y esto, y casi todo está, casi todo está. Habrá que hacer reformas. No sean, ¿cómo decirlo? No las sobrenegocien ahora. Esto quedó en muy buenas manos, quedó en manos de la señora diputada doña Daniela Rojas, que como presidenta de la recién creada Comisión de Energía, es un lugar correcto donde vamos a ir a discutirla y vamos a ir a aclararla y van a ir ustedes a pedir los cambios que quieren y las aclaraciones. Pero sí creo que es urgente. Esta ley, la reglamentación de esta ley no es fácil. Bueno, entonces la reglamentación, no, espero que no sea una ley que va a durar 10 años en aprobarse y en reglamentarse. Yo creo que tenemos oportunidad de hacerlo en menos de 4 años. Entonces, a las órdenes para lo que sigue, me pongo a las órdenes de doña Daniela, a las órdenes de los actores y a la Cámara de Industria y a doña Natalia, que nos ayudó tantísimo en sacar esta ley y en empujarla. Se lo agradecemos muchísimo. Ella sabe lo que se ha costado en el Ejecutivo sacarla, ¿verdad? Entonces, eso es la visión que traemos y sí, me siento muy entusiasta, ¿qué le puedo decir? Y agradecido con la Cámara de Industrias por el espacio y porque ustedes sí deberían ser los grandes beneficiarios de esta ley. O sea, pero grandes beneficiarios son todos los costarricenses, que vamos a hacer Costa Rica más competitiva con ustedes a la cabeza consumiendo electricidad renovable, barata y cero emisiones. Muy bien, muchas gracias. Creo que una visión muy clara, don Franz, de lo que busca con esta ley y además de esa proyección de descarbonizar el país de una forma que haga sentido. Y cuando justificaste un poquito las razones, yo creo que la ley, la otra cosa súper interesante es que mantiene muchos de los pilares que este país realmente aprecia también, que yo creo que eso también es muy importante. Doña Natalia, bienvenida. Ahora nos toca hablar con nuestra ministra de la Presidencia, que toma un rol fundamental en este proceso. No es que no lo hayas tenido. Aquí don Franz dijo que usted tuvo un rol muy importante para que esto camine. Ahora se viene la parte política en asamblea, la parte sencilla. Ojalá que sea la parte sencilla, sí. Pero el rol de la ministra de la Presidencia, sí, se vuelve fundamental porque tiene que crear los espacios, tiene que abrir los diálogos, tiene que medir los diferentes puntos de vista. Y creemos que entonces usted entra a tomar un rol preponderante. No es que el ministro no lo tenga, pero este proceso ahora
ya lo entregó, el ministro entregó el documento. Ahora toca, sí, una gran parte que es la parte de negociación. Entonces, algunos conceptos que quisiéramos revisar con usted es, y creo que es parecido a las preguntas anteriores donde todas me las contestó don Franz que sí. Entonces, no sé si aquí está un poco dirigido esto. Sí, ¿está este gobierno comprometido para acompañar este proyecto en el Congreso hasta que sea ley de la República? ¿Han abordado el tema con actores claves en el Congreso? ¿Qué visión tiene la Casa Presidencial para lograr el éxito de esta iniciativa de ley? Y yo creo que también habría que agregar si hemos hablado con todos los sectores que también de alguna manera tienen que ser considerados en este proceso. Así que adelante, doña Natalia, y nos inspira con sus pensamientos. Muchísimas gracias primero por la invitación a este importante foro. Agradecerle a la Cámara de Industrias, a todos los que nos están escuchando el día de hoy, a don Franz también por sus palabras y compromiso, a la diputada Daniela Rojas, que es presidenta de esta comisión que se crea en la Asamblea Legislativa en un proceso que me parece muy interesante porque si bien hay muchas comisiones que hoy están funcionando, lo cierto es que hay una destinada únicamente al tema de energía, donde está doña Daniela, que tiene un rol muy importante en este proceso. El Ministerio de la Presidencia está en la mejor disposición porque es compromiso también del presidente de la República al impulsar esta legislación, pero esto está en manos de los señores diputados y señoras diputadas. Y aquí el compromiso también de nosotros de dar un seguimiento absoluto a lo que es esta ley o este proyecto de ley inicial, porque como bien decía ahora don Franz, eso es un proceso que apenas arrancó recientemente el 23 de noviembre, donde el proyecto llega a la comisión y comienza un proceso de audiencias que ahora la diputada pues comentará más en detalle qué es lo que ella está vislumbrando al interno de la comisión, pero nosotros estamos ahí para dar un acompañamiento también al señor ministro, a los diputados miembros, a los jefes de fracción, porque esto es un compromiso que tiene que hacerse primero en la vida de la comisión, donde viene un proceso de discusión por el fondo del proyecto, donde hay audiencias, donde llegan los actores. Me alegra mucho ver también aquí a todos los involucrados que han externado opiniones positivas. Obviamente habrá observaciones en el camino que tengan que contemplarse dentro del proyecto de ley, pero me alegra mucho ver a COPE, a CEDET, a todos los actores involucrados, a don Marco Delice, y decir, estamos aquí para trabajar juntos por algo que el país requiere y que tiene años esperando. El presidente de la República, el día que también él presentó el proyecto ante la Asamblea Legislativa y que también nos acompañó la diputada en esa presentación y le agradezco mucho que estuviera presente ahí, es decir, estoy comprometido con algo que no solamente fue un tema que él habló durante su campaña, pero es un compromiso que tiene años de estarse esperando. Se han presentado leyes, lo decía ahora don Sergio, hay marcos regulatorios complejos, ¿verdad? Y lo que hay que hacer es armonizar, muy bien lo exponía, y siento yo que ese es un primer esfuerzo de prácticamente 30, 40 años en donde no se ha presentado algo similar, que además es viable, porque una cosa es presentar lo que idealmente se requiere y otra es ver cómo está funcionando el país hoy y qué puedo hacer hoy con lo que tengo, porque a veces uno quisiera muchas cosas más, pero lo cierto es que hay que ir paso a paso construyendo alternativas posibles dentro de una asamblea legislativa que tiene también diferentes visiones, que no necesariamente comparte todo lo que el proyecto indica, pero lo cierto es que hay voluntad de la mayoría de las fracciones para que este tema vaya caminando. Nosotros queremos también ponernos a disposición de la señora diputada como presidenta de la comisión y de los miembros para eventualmente hacer un acercamiento con la comisión. No se había hecho antes porque estábamos esperando a que se asignara el proyecto en comisión y hasta la pasada semana se hizo, entonces queremos ser respetuosos del proceso y empezar a decir, bueno, podemos habilitar espacios fuera de comisión para trabajar las iniciativas, porque la comisión es relevante, pero viene un proceso, digamos, más formal, que tienen tiempos de audiencia que realmente a veces no permite la discusión amplia, porque a veces por temas de, digamos, de horas disponibles para esto se complica un poco, pero me refiero a que no se hagan necesariamente en la sesión que se destina a la comisión, pero que sea en el seno de esa comisión donde se discuta la reforma, porque es ahí donde se pueden plantear los cambios que se requieren, las observaciones de los actores, donde podemos construir juntos un proyecto que ojalá, ¿verdad? Y yo sé que estoy siendo un poco ambiciosa en ese sentido, pero que ojalá esto pueda tenerse, y no sé, doña Daniela, usted me corregirá a ver si es viable o no, también al interno de la comisión para el próximo semestre. Idealmente, porque si uno no traza esas metas,
realmente nos puede dar de aquí a 2, 3 años, y el proceso de reglamentar la ley, como bien decía don Franz, no es sencillo, no es sencillo. Entonces, si nosotros no nos trazamos un plazo, por lo menos intentarlo y decir de aquí a junio, julio del próximo año tener al menos el dictamen y que vaya caminando el proyecto, yo pienso que es un avance relevante para este país, porque además estamos en el momento de hacer los grandes cambios, ¿verdad? Lo que no se vale es decir, no me gusta la iniciativa y no propongo nada. Eso es lo que no se vale. Y decir, esperémonos a que vengan otros gobiernos y tomen las decisiones de presentar proyectos de este tipo o de que se dictaminen y sean leyes, porque tenemos años de estar esperándolo. Y yo pienso que la Asamblea Legislativa también está en la mejor disposición de que estas iniciativas se den. Yo lo veo y sé que hay temas difíciles porque sé que a veces los acuerdos no son fáciles de lograr, pero yo confío en que la Asamblea está consciente de que esto es un tema realmente necesario para el país. Lo considera también el señor presidente de la República. Y yo creo que aquí los que estamos presentes podemos cambiar la visión de este país, manteniendo lo mejor que tenemos, haciendo cambios importantes, y el proyecto de ley lo hace porque permite también una dinamización en la parte de la comercialización, donde pueden entrar más actores, y eso puede contribuir a la reducción de los precios de la electricidad que tanto queremos todos. Yo pienso que el objetivo está claro, todos queremos que se reduzcan los precios, que haya más participación, que realmente nos sintamos todos involucrados en este nuevo cambio que se está planteando con el proyecto de ley. Y el tema es qué cambios consideran que deben de hacerse en el proyecto para que esto camine. Al final, todos tenemos que ceder en algún punto, ¿verdad? Y difícilmente el proyecto va a salir a como se presenta. Eso no va a pasar. Todos sabemos que en el proceso legislativo algún cambio vendrá, y aquí están más bien los señores diputados en la mejor disposición también de colaborar, igual que el Ministerio de la Presidencia, que es un coordinador, ¿verdad?, del Poder Ejecutivo y también un enlace con el Congreso. Esa es la labor que nosotros hacemos, y yo pienso que si uno tiene la humildad para escuchar, para entender que todos tenemos nuestros puntos de vista y que realmente es importante caminar en ese sentido, las cosas van a caminar en Costa Rica. Y esa por lo menos es la visión que tenemos desde el ministerio. Doña Daniela me conoce, sabe que podemos tener diferencias en algunos temas, pero que siempre tratamos de buscarle la salida a los asuntos y a los temas que nos aquejan. Así que muy agradecida por este espacio. No quiero alargar mucho la discusión, y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Natalia. Ahora sí, nos toca poder dialogar con Daniela Rojas, que es la presidenta de esta comisión, que creo que es la primera vez que en la Asamblea hay una comisión que tiene que ver con energía. Entonces, desde ese punto de vista, es un tema, simplemente porque ya hay una comisión, eso implica que es un tema que tenemos que abordar. El rol de esta comisión va a ser muy importante en este proceso, sobre todo de generar esos diálogos, esos espacios, esas negociaciones, y ojalá que el pato salga medio pato y no ornitorrinco, como dijeron por ahí, pero bueno, vamos hacia adelante, que creemos que estamos claros. Aquí, de nuevo, lo que quisiéramos abordar con usted, Daniela, tiene que ver, y creo que Sergio lo puntualizó en su presentación, cómo el sector empresarial, como principal consumidor de electricidad, clama por reformas legales al marco que tenemos hoy. Y me gusta el concepto de que no es solo modernizarlo, sino armonizarlo. Y creo que eso, si está presente desde el mismo título de la ley, implica que todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para lograr esa armonización. ¿Cuál es su visión desde la Asamblea y en especial de la Comisión Especial de Energía? ¿Llena las expectativas el proyecto que ha llegado a la Comisión? ¿Y cuál es la hoja de ruta que se ha trazado la Comisión para una iniciativa tan importante para avanzar en las tarifas eléctricas competitivas, descarbonizadas, sostenibles, que nos impliquen menos dólares de salida de este país, que demandan todos los consumidores? Así que bienvenida, el foro es suyo. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos los que nos ven por los medios digitales de la Cámara de Industrias. Muy agradecida por la invitación. Buenos días, señora ministra, señor ministro, don Sergio. Efectivamente, como lo decía el ministro, coincido que es como el lanzamiento de la ley.
una ley que es fundamental, la discusión para el país, la energía, como lo ha venido señalando los sectores, la energía es un elemento fundamental en el desarrollo económico de un país y en la competitividad de un país. Sin embargo, yo creo que la discusión en el país se ha quedado, en Costa Rica se ha quedado en si somos o no somos más baratos que la región y en comparaciones que creo que debería ser con nosotros mismos. La comparación no es si somos o no más baratos que Panamá, que Guatemala o que Centroamérica, es con los recursos que nosotros tenemos y con las posibilidades que nosotros tenemos, podemos ser más baratos y podemos ser más competitivos. De ser así, tenemos que empezar a aplicarlo y efectivamente es así, pero legalmente o jurídicamente los marcos están repartidos por todo lado y de ahí también me llama la atención el nombre y me parece que es de reconocer a este Poder Ejecutivo. No podemos ser mezquinos y los señores ministros además me conocen y saben que en la discusión en ningún momento hay mezquindad más allá de las diferencias políticas que puedan haber y hay que reconocer que se está empezando a discutir el tema porque existe la anuencia de parte del Poder Ejecutivo de que lo hagamos y eso indica que hay importancia de este tema en el actual Poder Ejecutivo. La tecnología, como lo decían algunos expositores que me antecedieron, nos rebasó. Efectivamente, ya la tecnología y el ejemplo que daba el señor ministro de Ambiente de los celulares y las líneas fijas, yo siempre lo doy con las plataformas digitales y con los taxis, no es si nos gusta, no es si queremos, no es si estamos de acuerdo, la tecnología llegó y va a seguir llegando y es un tema que es sumamente disruptivo y que no lo vamos a poder parar, no lo vamos a poder frenar y necesitamos que el marco regulatorio que tengamos sea lo suficientemente flexible para que se adapte a esa realidad. Entonces, ¿qué tenemos que ver de esta ley? Y yo esperaría que la ley cubra todo lo que los ministros anteriormente han indicado y que de verdad sea así, no porque no le vayamos a hacer mejoras, sin duda tiene áreas de mejora, pero que venga a englobar todo este tema y es porque tenemos que ver si la ley lo que trae es a ponernos al día con el rezago que ya indicaba don Sergio que tenemos de al menos 30 años y entonces nos pone al día a partir de este momento o si la ley es más visionaria que está cubriendo esas disrupciones que pueden venir a futuro y esos nuevos cambios tecnológicos que pueden venir a futuro, esta ley los va a cubrir. Si la ley como tal no cubre esta parte futura y solo nos está poniendo al día, bueno, entonces deberíamos de incorporar en la discusión en la Asamblea Legislativa ese futuro y no solo el estar al día. Yo espero de la ley y la he estado revisando a detalle, ya se lo dije a don Franz como ministro y como rector en el tema que hemos estado revisando a detalle y además de manera individual, todavía sin tener la especulación o la opinión de los diferentes sectores que participan y que se ven afectados para poder tener una visión más amplia. Yo espero que la ley efectivamente traiga un fortalecimiento de la rectoría que no se ha dado hasta el momento, que el Instituto Costarricense de Electricidad ha sido juez y parte durante todos estos años. Eso no puede seguir pasando. La planificación y demás tiene que salir de la rectoría y que tenga la fortaleza, pero que es que esa fortaleza la tiene que tener la rectoría, pero sí aspiro a que la ley traiga independencia política en los órganos que se creen. Porque es que la ley y el tema tiene que responder a una política de Estado y no a una política de gobierno. Y eso solo lo vamos a garantizar si hay independencia política de estos órganos y de estos entes. Y esta independencia política además tiene que venir acompañado de que sean decisiones técnicas, que no importa cada 4 años cuando tenemos el cambio de gobierno y el cambio de ministerios, ya hay una política de Estado trazada. ¿Qué es una política de Estado nuestra? La descarbonización. Y que todos los gobiernos van a responder a esa política porque ya es del país, no es de un gobierno como tal. Y de ahí la necesidad de que exista esta separación y que sobre todo sea con criterios técnicos. La ley viene a establecer
un modelo o a fortalecer la gobernanza del sector. Pero aquí entonces tenemos que tener esta nueva gobernanza o esta reforma a la gobernanza tiene que venir suficientemente claro cuál va a ser el rol de cada uno, porque por ejemplo se le están dando nuevas potestades a la autoridad reguladora. Bueno, esas potestades tienen que quedar claras en esta ley y también en la ley de creación de la ARECEP. En la ley constitutiva de ARECEP tienen que quedar incluidas las nuevas funciones que aquí le estamos dando y lo suficientemente separadas de la rectoría, sin que lleguemos a que cuando el Poder Ejecutivo va a tener que reglamentar, diga, y esto al final, ¿quién lo hace? Porque resulta que en la ley un poquito lo hacía uno y otro poquito lo hacía otro, porque eso no quedó claro. A eso es a lo que aspiramos y lo que yo creo que tiene que venir. Antes en el panel anterior, don Alan Benavides y don Marco Acuña me parece que hablaban de la monetización de los servicios. Bueno, ¿cómo esta ley puede apoyar esa monetización de esos servicios? ¿Cómo podemos hacer que esa disrupción de la tecnología no haga que a mí me llegue un mensaje al día de que el ICE está vendiendo plantas de inducción, plantillas de inducción, porque entonces ahora son como un almacén en lugar de que se moneticen esos servicios, pero que además esté protegido por una legislación y que en las tarifas también sean flexibles y si se tienen que reconocer, no sea en contra del usuario, porque finalmente la ley tiene que responder al usuario. Y por usuario no estamos hablando solo de los usuarios residenciales o solo de la industria, es que el usuario tiene que ser el centro de esta legislación. Tiene que ser el centro en el residencial, en el que todavía no tiene acceso a la energía eléctrica, pero también tiene que ser atender al usuario industrial, que es el que finalmente genera empleo y que necesita que sea competitivo. Y ya para cerrar, sobre todo me parece a mí, o para cerrar esta parte de la aspiración en la ley, es la seguridad jurídica que tiene que generar a los inversionistas, a los agentes del mercado y al usuario, que en ningún momento parezca o se crea o se tenga la duda de que qué va a pasar si cambia, qué va a pasar. No, tiene que haber una seguridad jurídica que en el tema no existe. Y un gran ejemplo de que no existe son las plantas de generación privada que hoy están apagadas, que están desconectadas, en contra del mismo usuario, en contra de la generación de empleo y en contra del mismo Estado que está dejando de percibir ingresos por plantas que podrían estar generando ingreso a las municipalidades y demás y que no está pasando. Esa seguridad jurídica es indispensable en el proyecto de ley. Existe toda la disposición de parte de la comisión, me atrevo a hablar por todos, de que camine pronto. Que sea pronto no quiere decir que se le vaya a restar importancia a la discusión. La discusión tiene que ser amplia, tiene que ser abierta, tiene que ser profunda, pero yo personalmente y como presidenta de la comisión, y creo que esto es un poco iluso de mi parte, aunque de corazón espero que sea así, espero que la discusión sea técnica y no se llene de tintes ideológicos, que es lo que normalmente ha sucedido en los temas de energía. Han estado llenos de un tema de ideología y de, como lo decía don Sergio, mantener el status quo. Y esto no es porque estamos en contra de todo lo que se hizo, esto no es porque estamos diciendo que todo está mal, no, es que tenemos que mantener lo que se hizo bien, pero hay cosas que se hicieron bien en el pasado, que funcionaron bien en el pasado, que para la coyuntura y la realidad nacional ya no funciona. Lo que sí funciona, lo vamos a defender, pero lo que no es que estamos culpando o diciendo, responsabilizando, ustedes no sirvieron, no, sí sirvieron y se les agradece, pero tenemos que avanzar. Y entonces aspiro que sea una discusión técnica con la menor, es extraño decirlo desde la institución o más política del país que es la Asamblea Legislativa, pero con la menor negociación política posible. Que esta no sea la moneda de cambio para ningún tema político, porque es que este es un tema técnico que trasciende gobiernos y que debe trascender gobiernos, que tiene que ser del Estado. Entonces ahí vamos a recibir a todos los sectores, a todo el que quiera participar y el que deba de participar, todos los afectados de manera positiva o negativa con este proyecto de ley van a ser consultados.
va a haber celeridad de parte de la presidencia de la comisión y van a haber mesas de trabajo donde esperamos que se sume todo el que esté interesado en el tema, pero repito que no se vengan a sumar temas de negociaciones políticas con esta ley, porque es un tema sumamente técnico que debemos de respetarlo porque trasciende a nosotros como diputados, que en 4 años ya no vamos a estar, igual que al Poder Ejecutivo, nos trasciende a todos y que ojalá en 6 meses haya efectivamente un dictamen, pero no porque corrimos, sino porque logramos ponernos de acuerdo y entender que hay 6 visiones que tienen que ser ahí representadas, como mínimo la de cada una de las fracciones, pero también las visiones de estos usuarios privados, públicos y consumidores tienen que estar ahí plasmados, entender que es lo posible, pero lo posible porque de verdad llegamos a esa negociación técnica y no lo posible porque yo dije, no, yo ya no quiero que avance más de aquí porque no me aprobaron esta otra cosa. Esa es la parte que esperaría que no suceda y que además me comprometo desde la presidencia de la comisión que no vaya a suceder, pero sí va a tener la celeridad, la urgencia y la importancia que el tema requiere. Muy claro, yo creo que has expuesto puntos fundamentales como líder de esta comisión y esperamos que, ¿cómo se llama?, que pueda haber ese nivel de apertura, de hablar, de discutir técnicamente y no con banderas políticas por delante. Me parece que es una visión fantástica. Vamos a entrar a la etapa de preguntas que nos han mandado todas las personas que están presentes. Estaba medio ojeándolas por acá y vi que hay algunas que quieren opiniones de los 4. Entonces, tal vez, si es algo puntual, tal vez se los comunico, pero si no, entonces la pregunta pareciera que algunas de ellas implican la opinión de todas las personas. Entonces, adelante, comienzo con la primera. Dice, ¿consideran que la ley de armonización representa una apertura del mercado eléctrico de Costa Rica, entendiendo como apertura la competencia abierta en el mercado mayorista con las participaciones de los agentes nacionales, con los agentes regionales, con el intercambio comercial de energía, importación y exportación? Y esta es una de las preguntas que quieren oír la opinión de los 4. Tal vez, no sé, comenzamos con a mi izquierda, si quieres comenzar. Sí, bueno, entendiendo de acuerdo al mercado mayorista, sí, hay una apertura en ese mercado de grandes consumidores, sin duda, porque se va a poder, cualquiera va a poder exportar y antes me parece que don Ronnie en la presentación del proyecto de ley indicaba que incluso los generadores regionales podían participar y de ser así, sí hay una apertura en esa parte, porque lo demás, la generación en este momento, ya aquí los privados pueden participar y en la distribución y la comercialización residencial sigue estando, me parece, lo que he visto del proyecto de ley, que sigue estando como está hasta este momento. Muy bien, muchas gracias. Natalia. Sí, bueno, el proyecto obviamente la parte de generación ya hoy está funcionando y mantiene el funcionamiento hasta el momento. Transmisión, sabemos que es un monopolio natural del Estado, entonces eso se va a mantener tal y como está. En el tema de la distribución, que es la otra etapa, ahí tenemos, bueno, se mantiene la jurisdicción de las diferentes empresas distribuidoras, por lo menos en la propuesta del proyecto de ley. Y finalmente, en lo que es comercialización es donde sí se da una dinamización del mercado en el sentido de que se permite la compraventa entre los diferentes actores del sistema y también habilita, como bien dice la diputada, el tema de exportación, ¿verdad? El mercado eléctrico regional. Y eso es, digamos, que el cambio principal que se está planteando dentro del proyecto, obviamente el tema del operador del mercado, digamos, el operador del sistema, todo lo que tiene que ver con la planificación a nivel nacional, donde el MINAE es un rector, pero yo diría que se enfoca más que todo en la etapa de comercialización y las otras pues mantiene tal y como está en la jurisdicción hasta el momento. Eso no quiere decir que al final pues la discusión no lleve a otro tema finalmente, pero por lo menos esa es la propuesta inicial de parte del gobierno. Muchas gracias.
Don Franz, ¿algún punto adicional? No, no mucho que agregar, creo que está cubierto. Sí, es una es más una dinamización de los mercados internos con los actores actuales, manteniendo las jurisdicciones, aunque sí hay ciertas aperturas, como que se puede producir ahora, digamos, energía para consumo propio virtual, si usted lo quiere ver así, para autoconsumo, permite a las distribuidoras contratar también a actores fuera de la red. O sea, sí hay dinamizaciones en el mercado interno, pero en ese sentido sí hay una apertura a que funcione más un mercado interno, ¿verdad? Sí, es una forma Y de hay una tener, apertura hacia afuera también de excedentes, ¿verdad? Obviamente. de crear más claramente los mercados, ¿verdad? Y su rol, ¿verdad? Regular los mercados, Regular o sea, los mercados. regula, armoniza los posibles mercados que podría haber en un sistema eléctrico nacional que ya está muy maduro. De acuerdo. Don Sergio. No, creo que no voy a aportar Ok. mucho más, creo. Me parece que las respuestas han sido Muy bien. claras respecto a esto. No que no quisiéramos ver un poco más de apertura en el proyecto, que sería el otro tema, Bueno. ¿verdad? Pero no, el proyecto da pasos importantes en la dirección correcta. Don Sergio va a participar en otra comisión usted más adelante. Tengo otra pregunta aquí. Dice, ¿qué beneficios puntuales tiene el proyecto de ley para las empresas públicas municipales de generación eléctrica como JASEC y las poblaciones territoriales que atiende desde una perspectiva del desarrollo? Sí. Bueno. Eso es más para don Franz. Adelante, don Franz. Yo lo había mencionado al inicio, creo que hay un par de temas que son importantes para las distribuidoras, vamos para el CEDET, por así llamarlo, y los que están en ese grupo. Es uno, podrán comprar directamente entre ellas y a generadores privados. Ahora tienen que pasar por el ICE para hacer eso. O sea, pueden lograr contratos directos, lo cual crea cierta competitividad y competencia. Pueden exportar si sobra de lo que han comprado. Podrán comprar en el mercado de excedentes spot, lo cual, pero ya nacional y regido bien, y lo cual pues es siempre bueno para bajar los precios, y pueden vender a largo plazo a un gran consumidor. O sea, y yo voy más allá, podrán también generar sus propios negocios. Yo sé que hay ya varias empresas que están pensando en cómo incursionar rápidamente en la electrificación del transporte, autobuses, por ejemplo. Ese tipo de cosas es lo que esto viene a dinamizar. Entonces, y yo veo a las empresas distribuidoras que se les ha mantenido su espacio metiéndose ahí fuertemente, ¿verdad? Entonces, habrá unas que se pellizcan más que otras. Sí. Tal vez, don Franz, complemento aquí con otra pregunta que está basada en lo mismo, en el mismo concepto, pero me parece interesante para que quede muy claro, digamos, cómo la ley beneficia a los usuarios del sector residencial y pequeño comercio. Yo creo que esa creación de mercados más claros, más definidos, definitivamente debería tener un impacto en ese pequeño usuario, pero tal vez si lo pudiera usted visualizar y ser muy claro en ese, en lo que podría esta modernización, armonización tener impacto en ese usuario pequeño. Sí, tal vez hoy día, digamos, hay una suerte de al costo, ¿verdad? Es el concepto, pero es al costo de una distribución regionalizada en las distribuidoras que hay. Ahora podemos llegar a pasar a una mayor competencia en la parte de la generación y la compra y la venta. Entonces sí va a haber una mayor eficiencia en el mercado. Podemos pasar de óptimos regionales a óptimos globales. Como economista, pues uno dice el óptimo global siempre va a ser al menos igual o más alto que el más alto de los óptimos locales. Entonces sí va a haber puede llevar a una disminución de precios. En esto pues no hay que crear falsas expectativas, no es que porque esto va a traerse los precios abajo, los precios vienen abajo con cosas como las que ha estado haciendo Elise ahora, de exportar energía y excedentes y devolvérsela a los usuarios. Entonces, toda esta eficiencia, digamos, además de que bajo el nuevo sistema no habrían plantas desconectadas, ¿verdad? Estarían compitiendo en el mercado. Esa toda energía que han llorado, que se está desperdiciando, no estaría sucediendo eso y estaría incidiendo en los precios del consumidor y de la industria. Muchas gracias, don Franz. Aquí don Sergio Capón también tiene comentario. Adelante, Sergio.
Sí, yo creo que el tema principal de esto, por supuesto que el usuario pequeño, como decía don Marco en la presentación, a la señora o el señor que paga 4,000 colones al mes de electricidad, pues le preocupa que le suba su costo de electricidad. Pero el tema es, yo creo que a todos y al señor que paga 4,000 pesos le preocupa o debería preocuparle muchísimo más, por ejemplo, tener trabajo para poder pagar esos 4,000 pesos. ¿Verdad? Y la generación de empleo, fundamental. ¿Verdad? Decíamos, ¿en qué beneficia a JASEC? Bueno, en que tenemos que poder generar empleos en la zona de Cartago, en la zona, ¿verdad? Donde la gente pueda trabajar, pueda tener un empleo digno, pueda tener oportunidades de crecimiento sin desplazarse. Entonces, yo creo que centrarnos en esa tremenda preocupación de que si la electricidad me va a subir o me va a bajar 5 pesos es una discusión que no nos lleva a ningún lado y no le aporta nada a nadie. Lo que le aporta esto es el crecimiento del país, la competitividad del país y que dentro de 50 años nuestros hijos puedan respirar. Esas son las cosas que nos deberían preocupar y asumir riesgo. No es que digo yo que simplemente dupliquemos o tripliquemos los costos de energía. No es eso. Efectivamente, esperamos que la competitividad se dé en todos los sectores, pero preocupémonos de dónde va a salir mi salario, de dónde van a salir los impuestos para sostener nuestra estructura, porque si el país no hay de dónde pagar impuestos, entonces a mí me preocupa la inseguridad, porque no hay policías, me preocupa todo. Entonces, no nos centremos en un costito realmente, pues que puede ser no insignificante, es importante para todos. No estoy minimizando que todos nos cuesta pagar nuestras cuentas todos los meses, pero ese no es el centro de la discusión. El impacto en la economía y como mencionábamos anteriormente, un crecimiento del sector eléctrico implicará hasta una mayor independencia económica del país. Así que sí, definitivamente. Bueno, aquí hay una pregunta hipotética porque sabemos que esta propuesta de ley no lo contempla, pero entonces la quiero poner por delante. Dice, si se da apertura del sistema de generación, sabemos que esto no lo tienen. Bueno, está abierto, sí, bajo ciertas regulaciones, sí. Y bajo inversiones privadas se puede desarrollar proyectos más rápidamente. ¿Cómo se vería satisfecha la necesidad de ampliar y modernizar el sistema de transmisión, subestaciones, capacidad de los circuitos de distribución para hacer llegar esa energía al consumidor final? ¿Se vería esto como un riesgo de inversión privada? Gracias. Y tal vez si don Franz comienza primero porque tiene que ver con muchos temas técnicos. No, ok, el sistema sí tiene apertura en la generación, por supuesto, y va a tener, yo creo que hay un tema, sí se mantiene el 30% de generación privada, pero en ese 30% hay dos grandes elementos que no suman hacia el 30%. Uno es la generación distribuida, no suma hacia el 30%. Dos, el autoconsumo no suma hacia el 30%. Ok, y tenemos autoconsumo virtual. Entonces, ojo, o sea, si hay apertura hacia la generación. Segundo, si hay una buena regulación de las tarifas que esperamos vaya acompañado con esto y de la competencia, el mercado lo presentó don Sergio, ese pastel que él presentó, ahí hay mucho donde comer, ¿verdad? Para generar electricidad. Hay un 22%. Ahora, el otro tema de que la inversión y riesgo en la distribución, yo creo que lo que es la transmisión es un monopolio natural. Yo no veo en esta etapa ni a futuro cercano, ni que la ley lo dejó por fuera y nada más está resolviendo lo presente. Yo creo que lo que es transmisión es un monopolio natural, tiene que quedar en manos del ICE. Sí. La distribución está en las distribuidoras. Las distribuidoras sí pueden y tendrán que buscar sus modelos de regulación y de tarifas para la inversión que tenga que hacerse en transmisión, que eso sí le puede tocar a las, la distribución, le va a tocar a las distribuidoras, a las compañías, a miembros de CEDET, más el grupo ICE, que también está la CNFL y el ICE. ¿Alguien quiere agregar algo más a este tema? Si era un poco bueno, también sí es importante, también creo que en esto es importante que el proyecto sí se ajusta, no solo sí ajusta un poco el tema de el aumento, digamos, de la generación pasa de 20 megavatios a 50 en el caso de las 7200,
hace esa modificación y en el caso de las BOT se lo lleva de 50 Así. a 100. Entonces yo creo que ahí se está ajustando a la nueva realidad de cuando la 7200 se creó, creo que el sistema tenía 900 megavatios, hoy día tiene como 3200, ¿verdad? Entonces sí se ha ajustado. Ok. Y tal vez para ir terminando ya también, esta es una pregunta más para Daniela y para Natalia, y tiene que ver si podemos afirmar que este proyecto tiene viabilidad política. No sé, sí, ahora. Bueno, sí tiene viabilidad política, me parece a mí, pero aquí hay algo importante de resaltar y es el acompañamiento que se necesita, que sé que va a ser así, pero el acompañamiento que finalmente se necesita de parte del Poder Ejecutivo, pero también de esos actores externos, pero que tienen que ver con el tema y que tienen la necesidad de que continuemos con esta discusión, porque si bien antes yo lo indiqué y espero que la discusión sea completamente técnica y que no incorporemos otros elementos, eso yo puedo garantizar que va a ser mi actitud. Pero si esa no será la actitud de todos, pues ahí sí el papel más protagónico lo va a tener el Poder Ejecutivo para que esto no termine con 450 mociones en alguno de los procesos. Doña Natalia, ¿algo adicional a agregar? Bueno, yo la veo porque creo que es la primera vez, por lo menos desde donde recuerdo, que no ha generado tanto anticuerpo la presentación de un proyecto de ley de armonización. Normalmente siempre hay quejas de cómo está planteado. Veo también que hay observaciones, como siempre, pero me parece que hay un compromiso de hacer caminar la reforma. Yo quiero dar un mensaje importante hoy y es que tenemos que aprovechar esta oportunidad de oro, porque tenemos una administración comprometida, presenta un proyecto de ley que ahora queda en manos del Congreso. Tenemos una presidenta de la comisión comprometida, ¿verdad? No siempre se presentan estas variables. O sea, casi nunca hay una oportunidad como esta. Tenemos años esperando una reforma en este sentido y el compromiso, por supuesto, del gobierno con el tema relacionado con el sector productivo. O sea, queremos dejar que la gente pueda tener esa libertad de trabajar, pero aquí el rol del sector productivo sí tiene que ser muy fuerte también. Involucrarse de lleno en la comisión. Nosotros solos no los vamos a resolver, ni el Poder Ejecutivo solito, ni el Poder Legislativo solo. Tenemos que trabajar con también las personas afectadas directamente, el sector productivo que vive día a día el aumento de los costos, cómo hacemos para ser más competitivos, cómo podemos enfocarnos también en el consumidor, como bien lo decía don Sergio al inicio, centrar esta reforma en el consumidor y así se planteó. Pero yo pienso que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, los actores involucrados, ACOPE, SEDET, el mismo ICE que ha mostrado también el interés en el proyecto y decir, sentémonos todos y busquemos una alternativa, porque la única manera es trabajar en equipo, buscar esos acuerdos políticos y que ojalá podamos tener un proyecto dictaminado lo antes posible. Muchas gracias. Don Franz, ¿algún minuto de cierre, algún mensaje final? No, y me voy cada vez más contento, ¿verdad? Con este cierre y las palabras de doña Daniela, que creo que la señora diputada y la presidenta de la comisión, y doña Natalia, son palabras muy buenas. Yo sí también lo veo viable en mi ignorancia de las altas artes de la política donde está ahora, pero ya doña Daniela lo dijo y yo creo que el proyecto, si se centra en discusiones técnicas y con la urgencia que tiene, puede estar a tiempo para salir y verlo y no sé, tal vez. Si ustedes vieran lo que me insistía doña Daniela para que me apurara con el proyecto, saben lo bien que estamos coordinando esto, así es que es muy bueno y aquí está, perdón el atraso. Si Natalia, ¿algún otro mensaje? Agradecerles realmente a ambos y a doña Daniela también, porque sé que ella ha estado muy interesada, lo decía don Franz, vea, este proyecto se viene trabajando desde las primeras sesiones extraordinarias. Okay. Imagínense que ya para el mes de, ¿cuándo fue? En julio, más o menos, don Franz decía, ya lo tengo listo, ya lo voy a presentar, habló con doña Daniela, al final se terminó presentando el 1 de noviembre porque queríamos algo bien hecho, revisado, que las partes también vieran bien, o sea, de nada sirve correr con la reforma si al final va a tener un ambiente que no es el mejor dentro del Congreso. Entonces tratamos de hacer el trabajo responsablemente. Don Franz, a don Ronnie también, que ha tenido un papel protagónico en esto. De verdad, mis respetos, ha sido un trabajo excelente. Entonces, decirles que aquí solamente podemos sacar las cosas adelante si trabajamos en equipo todos.
Y creo que ese ha sido el espíritu del gobierno y liderado por el señor presidente, que como bien dice el ministro de Ambiente, se involucró de lleno en la parte técnica de la reforma y él estuvo en muchísimas discusiones y creo que eso es algo de resaltar. Doña Daniela. Esto es un compromiso país. Ojalá así lo veamos todos y tengamos ese sentido de urgencia como un compromiso país. No obviemos la realidad que existe ahorita y es que con la posibilidad de almacenar, podemos autoconsumir y desconectarnos y entonces no obviemos lo que ya está sucediendo y que no lo vamos a atrasar, que lo que necesitamos es que si realmente creemos en estas empresas, en el sistema y demás, necesitamos adecuar la legislación, porque si no, igual simplemente más adelante van a tener alguna crisis porque la tecnología ya nos rebasó, eso no lo podemos obviar. Y por último, quiero cerrar con lo que ya don Sergio indicaba y es, esto no es un tema ni la discusión se puede centrar en el costo de la electricidad como tal. Ese no es el tema. El tema es que este es un elemento y un factor fundamental para la generación de empleo, generación de nuevos recursos y para la competitividad del país, para crear el ambiente para las inversiones y así que el país se pueda desarrollar económicamente. No es si me cuesta 5 colones o me cuesta 2 colones más o menos, todos nos vamos a ver beneficiados, grandes y pequeños, porque el país se va a desarrollar. Bueno, muy bien. Llegamos al final. Tal vez yo voy a hacer unas palabras también. Primero, agradecer a todos los participantes externos por su apoyo, por su tiempo, por su gran energía que trajeron acá. También quisiera recalcar el rol interno de los colaboradores de la Cámara de Industrias. En nombre de la Comisión de Energía que tiene la Cámara de Industrias, por ser este tema tan relevante, en mi caso personal que yo presido, cuenten con un espacio técnico de discusión para ver cómo hacemos para que esta ley continúe por el proceso de discusión y ojalá que llegue a ser complementada con mejoras técnicas y que salga una ley muy bien robusta. Tomo las palabras de Daniela diciendo que no sea solamente para el hoy, sino que también proyectemos algo hacia el futuro, porque ese es nuestro deber, como decía Sergio, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Así que, don Sergio, no sé si usted quiere hacer un cierre por junta directiva de la Cámara. Muchas gracias a todos por participar. Teníamos más de 200 personas conectadas, así que qué bueno que la Cámara de Industrias fue el primero en poner este lanzamiento de esta ley con altas expectativas. Bueno, ya para cerrar, en nombre de la Junta Directiva de la Cámara de Industrias, que me honro en presidir hoy en día, agradecerles profundamente el que hayan compartido hoy con nosotros en este panel, al igual que el panel anterior. Y me parece que tenemos, como lo dijo usted, doña Natalia, una oportunidad de oro para hacer un cambio. No tengamos miedo al cambio. Yo lo que les digo es tengamos miedo a no hacer un cambio, porque lo que es claro, y ahí lo vimos en los gráficos, en las proyecciones, que si no hacemos cambio, el resultado no va a ser nada positivo. No llevamos una buena dirección, ni en competitividad, ni en reducción de emisiones, ni en esto. Entonces, no tengamos miedo al cambio. Y me parece que este cambio ha sido bien, o esta expectativa de cambio ha sido bien recibido por todos los sectores. Así que vamos para adelante y no quitemos el pie del acelerador, por favor.